Hola, buenas tardes. El día de hoy junto con mis compañeros Miguel Camacho y Diego Ávila. yo, Nico Quintero, vamos a presentarles la etapa 1,1 de nuestro proyecto Carro Seguidor de Línea, en el que vamos a utilizar un encoder y un sensor LM393. Bueno, antes de empezar vamos a aclarar una cosa, y es que el objetivo de nuestra práctica busca conocer si ambos motores presentan variaciones en su velocidad cuando son sometidos ante diferentes voltajes y determinar cómo afecta la modulación PWM en su desempeño. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son un Arduino Nano, un módulo de sensor de velocidad optoacoplador infrarrojo LM393, un disco ranurado, también conocido como encoder, de 20 ranuras. Vamos a utilizar los motorreductores amarillos, el izquierdo y el derecho. Y más adelante en la práctica utilizaremos también el osciloscopio. Los pines de alimentación para esta práctica son solo 3. Entonces son desde VCC del sensor hasta los 5 voltios del Arduino, GND del sensor a GND del Arduino y D0, que es la salida digital, a D2 del Arduino. Que serían rojo, negro y blanco. La salida digital envía una señal de pulsos digitales cuando el disco encoder interrumpe el haz de luz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos materiales? Vamos a llenar dos tablas de velocidad versus voltaje, una para el motor izquierdo y otra para el motor derecho. Con los materiales vamos a probar el encoder junto con el sensor de velocidad en los motores izquierdo y derecho, dando como resultado que cuando el motor gira, el disco encoder bloquea y deja pasar la luz en intervalos regulados. El sensor detecta estas interrupciones y genera una señal digital en forma de pulsos, los cuales pueden ser leídos por el Arduino para determinar la velocidad del motor en función de la frecuencia de los pulsos. En esta parte de la prueba, al hacerse girar un encoder bajo diferentes voltajes, podemos calcular la velocidad en metros por segundo a la que iba cada uno. Los resultados entre el motor derecho y el motor izquierdo fueron casi similares, los cuales podemos ver representados entre las dos gráficas. Con estos mismos datos de las gráficas, podemos averiguar las revoluciones por minuto, RPM, a la que iba cada motor. Para saberlas, primero tenemos que tener en cuenta el diámetro de nuestra rueda, la cual corresponde a 2.6 centímetros. Para la fórmula necesitábamos el radio, el cual es el diámetro dividido entre 2 y nos daba 0.013 metros. Para saber las revoluciones por minuto necesitamos la velocidad angular, la cual es la velocidad sobre el radio de la rueda, multiplicada por 60 sobre 2 por pi, lo cual es la manera en la que se transforma de velocidad angular a revoluciones por minuto, los cuales los resultados podemos verlos ilustrados en cada tabla para el motor derecho y el motor izquierdo, demostrando una vez más que de resultados similares, bastante concordantes el uno al otro. Para confirmar la relación entre las dos tablas se hizo una regresión lineal. Primero, teniendo en cuenta la ecuación de la recta y igual a mx más b, la asociamos con los valores que tenemos. Y correspondría a la velocidad, x al voltaje, m a la pendiente y b a la intersección con el eje y. En el motor derecho, los valores que nos dieron la regresión lineal fueron: la pendiente corresponde a 0.0542, lo cual serían las unidades a las que subiría la velocidad si cada vez que se le sube una unidad al voltaje. Luego, b, que correspondría a la velocidad cuando el voltaje es 0. Ya que este es un valor cerca de 0, sería lógico, ya que si no hay voltaje no avanzaría el motor. Y un coeficiente de correlación 0.9705, el cual significa que si mientras más cercano uno sea, significa que hay más relación entre los valores. Podemos ver en el motor izquierdo unos valores algo similares, incluso con un coeficiente de correlación alto. Lo que en conclusión podemos ver que ambos motores funcionan casi de la misma forma, lo cual es beneficioso para el vehículo seguidor de línea que estamos construyendo, ya que al tener que cambiar a velocidades exactas dependiendo de la parte de la pista a la que está yendo, es bastante importante que funcione con las velocidades que sepamos a los que esta va. Se analizó el comportamiento de dos motores eléctricos, derecho e izquierdo, al aplicar voltajes de 3, 6 y 9 voltios, con el objetivo de determinar si mantienen la misma velocidad en metros por segundo. Se utilizará un osciloscopio para evaluar la señal generada y verificar posibles diferencias. Además, se empleará el sensor infrarrojo LM393 para la medición de la velocidad. El propósito principal es medir y comparar los voltajes de ambos motores para determinar si operan de una manera uniforme bajo las mismas condiciones de voltaje, analizando la relación entre la señal del osciloscopio, el sensor LM393 y la velocidad en metros sobre segundo. El sensor LM393 es un comparador de voltaje de doble canal utilizado para la detección de objetivos y medición de velocidad.
funcionando emitiendo un haz infrarrojo que al ser interrumpido por un objeto o movimiento genera una señal de salida que puede ser analizada en un osciloscopio. Nuestra metodología se basó en el montaje del circuito, implementación del sensor LM393, capturar la señal del osciloscopio y calcular la velocidad. Los resultados obtenidos se pudo observar que en algunos casos el motor derecho y el izquierdo presentaban diferencias ligeras en la velocidad medida. A medida que el voltaje aumentó, ambos motores mostraron un incremento en su velocidad, pero con variaciones en el ancho de pulso de la señal. En conclusión, los resultados indican que los motores reciben el mismo voltaje, pueden existir diferencias debido a su velocidad y a factores como la resistencia interna, el desgaste o la variación en la fabricación.